todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Y yo soy Mary y hoy os traigo el Grab Up número 5, sí, que corresponde al octubre y al noviembre de 2021. Son muchísimos libros, ya os lo digo, son 12 libros y por primera vez en la historia de este canal no voy a hacer reseña de todos los libros que me he leído. Os voy a decir cuáles son y si hay una aclamación popular para que haga reseña de los libros, pues lo voy a hacer, pero ya sé que no va a suceder. Porque los clásicos, la verdad, es que cuando los publico no son los que tienen mejor respuesta, aunque a largo plazo es cierto que la mayor parte de ellos sí tienen una buena acogida. Pero bueno, no tengo tanto tiempo, así que espero que os guste. Como siempre, he dividido las lecturas por los géneros y en más información os va a salir el minutaje de cada apartado por si os interesa ver un apartado en concreto, así como los enlaces para que os podáis comprar el libro o el cómic correspondiente y el enlace a las reseñas, que en el momento que se publique este libro no estarán las reseñas de todos los que voy a hacer, pero sí la mayor parte, y cuando esté todo colgado lo voy a actualizar como siempre. El primer apartado es el de ciencia ficción, empezando por Los propios dioses de Isaac Asimov, que es una novela que me ha gustado muchísimo, aunque hay que decir que tiene un ritmo muy irregular. Es complejo, implica un parauniverso, un universo paralelo con el que empieza a haber un intercambio de información y un intercambio de energía que es descubierto por un científico pues un tanto mediocre, Hallam, pero que aporta una fuente de energía sin precedentes para los seres humanos que permite que los seres humanos pues se desarrollen muchísimo. ¿Qué pasa? Que en la primera parte de la novela, que está dividida en tres, Peter Lamont, otro científico, descubre que quizás este intercambio de energía, debido a que el otro universo tiene una física diferente, pues quizás puede acabar haciendo estallar el sol, cosa que evidentemente ninguno de nosotros queremos. Lo más interesante de este libro es que Asimov crea una raza alternativa, no se puede decir extraterrestre porque es de un parauniverso muy diferente. Se recrea en explicar cómo es y esto es lo que hace romper el ritmo de la novela, pero que sinceramente es muy interesante y como mínimo es muy ingenioso a la hora de pensar en otra raza extraterrestre y en otras condiciones que son muy diferentes a la Tierra. El siguiente libro es Marte Rojo de Kim Stanley Robinson, que es el primero de esta trilogía marciana y que en total con la trilogía pues suceden unos 200 años y desarrolla la colonización hasta la completa terraformación de Marte, o eso creo porque aún me falta leer el tercero, y este en concreto empieza en 2026 cuando se manda la primera misión de colonos a Marte con 100 científicos y cada parte es desde el punto de vista de un científico diferente, cosa que se reproduce también en el segundo. Cada parte es desde el punto de vista de una persona diferente, por lo que vemos lo que sucede en diferentes ámbitos y desde el punto de vista de personas que son muy diferentes, no solamente porque tienen un background cultural muy diferente, sino porque tienen personalidades y psicologías muy diferentes. En este caso, el libro termina en 2061, por lo que no llegan a transcurrir ni siquiera 40 años. Es hard science fiction, es decir, tiene muchísima información científica de todo tipo. O sea, es el libro más difícil en este sentido que me he leído, porque además tiene problemas de ritmo, porque se recrea muchísimo en todo el ámbito científico, especialmente la que implica describir la orografía de Marte, así que hay que saber dónde se mete, pero que sinceramente a mí me está gustando mucho porque el desarrollo sociológico de la sociedad de la Tierra, de la sociedad de Marte que se va generando, todos los conflictos sobre las diferentes posturas de lo que se tiene que hacer con Marte o no, están muy bien conseguidas y son muy interesantes. Así que solamente pues para los más intensos, pero de verdad que está muy bien. Pero claro, hay que saber dónde se mete porque ya os digo que no va a gustar a todo el mundo. El siguiente libro dentro de la ciencia ficción es el proyecto Hail Mary de Andy Weir, que tenía muchísimas ganas de leérmelo, y que el protagonista es Ryland Grace, un astronauta que en realidad es profesor de colegio, que se despierta en una nave en un sistema solar diferente y tiene que recordar qué es lo que tiene que hacer y por qué estar allí. Y poco a poco va recordando que el sol en la Tierra, es decir, nuestro sol, se estaba empezando a apagar porque habían llegado unos organismos extraterrestres unicelulares que estaban comiéndose la energía solar y evitando que ésta llegase a la Tierra, por lo que el planeta en un tiempo de 30 años se iba a terminar enfriando y como consecuencia la vida se terminará extinguiendo por culpa de este enfriamiento y él está allí en otro sistema solar para buscar una solución a esta situación. Es una novela pues que empieza un poco lenta, pero que de verdad, o sea, a medida que avanzas cada vez engancha más. A mí me ha gustado muchísimo, se me ha hecho pesada quizás
primera, quinta parte, pero después me ha dado mucha lástima que se terminase porque veía que no iban a suceder las cosas que yo quería que sucediesen. Aunque bueno, independientemente del final, la verdad es que es muy original con las cosas que presenta. Ya en el siguiente apartado, que es el de la fantasía y el terror, que curiosamente aquí hay solamente 2 libros, pero los dos forman parte de la fantasía y del terror. El primero de ellos es La Biblioteca del Monte Char de Scott Hawkins, que es un libro que forma parte de mi lista de los libros recomendados de fantasía y tenía curiosidad por leerlo. La verdad es que es muy original en el sentido que combina un estilo así que recuerda un poquito a Stephen King y que da muy mal rollo. Es cierto que al principio también tiene problemas de ritmo porque se podrían haber desarrollado de otra forma, pero que a medida que te adentras en la historia es muy rica y muy compleja, por lo que es una novela que recomiendo. Sé que es difícil encontrarla en castellano, pero que realmente vale muchísimo la pena. ¿Y de qué va? La protagonista es Caroline, que es una chica humana, pero que cuando era muy joven, cuando tenía 6, 7, 8 años, no recuerda exactamente cuántos años tenía, pues fue acogida por padre, una figura autoritaria junto con otros 11 niños, y es una figura un tanto extraña porque tiene el conocimiento de todo el universo, que ha dividido en 12 disciplinas y adjudica cada una de estas disciplinas a uno de los hermanos, y es una persona extremadamente cruel que claramente tiene poderes importantes. Y la novela empieza con que padre ha desaparecido y los 12 hermanos han sido expulsados de la casa esta mística en la que vivían y están intentando volver a entrar y saber qué es lo que ha pasado. El siguiente libro dentro de este género es El misterio de Salem Slot de Stephen King, porque me salió en la lista de libros recomendados de vampiros y de zombies y digo, bueno, esto me lo tengo que leer ya porque además lo tenía pendiente porque la segunda parte, entre comillas, forma parte de la saga de la Torre Oscura y la verdad que los personajes que formaban parte de este universo pues me llamaron muchísimo la atención y es el segundo libro que fue publicado de Stephen King y como tal pues tiene algunas carencias que el propio autor ya habla de ellas en el prólogo, pero no deja de tener elementos que me parecen geniales y que ya está allí la genialidad del autor para crear esta serie de atmósferas que nos transmiten este malestar que tan bien se le da a este señor. El protagonista es Ben Mears, que es un escritor más o menos famoso que está empezando a escribir y que sus libros han tenido cierta trascendencia y que vuelve a Jerusalem Slot, un pueblo en el que había vivido cuando era un niño, para escribir una novela sobre una mansión encantada que hay allí en el pueblo y que cuando él era pequeño lo desafiaron a entrar y cuando entró vio un fantasma que era el fantasma del propietario de esa casa que había matado a su mujer y se había suicidado y encima para darle más emoción este señor no solamente era un asesino, sino que era un asesino sueldo de la mafia, por lo que su mujer no era la primera persona que había matado ni de lejos, así que allí hay un montón de cositas. ¿Qué pasa? Que cuando llega, pues la casa Marsden, esta casa, ya ha sido comprada por un inmigrante austriaco, Kurt Barlow, muy extraño, y mientras está allí, pues parece que está habiendo una epidemia de vampiros en el pueblo y en serio, es decir, la verdad es que a mí me ha sorprendido porque es muy entretenido de leer y no se hace pesado en ningún momento. Y el siguiente apartado es el de los clásicos, contemporánea, miscelánea, pero que en este caso solamente son clásicos porque son los libros que me he leído para la universidad. Y aquí los 2 primeros son los que no voy a hacer reseña, así que si queréis reseña de esto, muchos tendréis que quejaros, pero sé que no pasará, así que estoy muy tranquila. El primero de ellos es Cándido o el optimismo de Voltaire. Es una novela que se publicó en 1759, es decir, imaginaos cuántos años tiene este libro, que lo lees y evidentemente no es una novela de ahora, pero que sorprende muchísimo lo divertida que es, porque está escrita en clave de humor sarcástico precisamente para quitar hierro a las situaciones terribles que se describen. El protagonista es Cándido, que es un chico muy naif que vive en una especie de lo que simboliza el paraíso, en una especie de castillo del que termina siendo expulsado, pero mientras está allí, uno de sus profesores es el filósofo Pangloss, que sigue una filosofía que dice que estamos en el mejor de los mundos posibles y que todo lo que pasa es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Es expulsado de este paraíso por una cosa que sucede que es bastante injusta y al salir se va encontrando con situaciones terribles que ponen en duda toda esta filosofía de Pangloss por Cándido. Así que, de verdad, es decir, es muy divertido. Es cierto que al final se termina haciendo pesado, pero teniendo en cuenta los años que tiene, porque es que 1759, son muchos años, ¿eh? El siguiente libro, que es el otro que no voy a hacer reseña, es Las desventuras del joven Werther de Johann Wolfgang von
Goethe, pronunciado en alemán, porque yo he estudiado alemán en el Instituto Alemán del Goethe y insiste mucho en pronunciar bien este autor porque es muy importante en Alemania. Y no solamente en Alemania, sino en toda Europa fue muy importante en su momento. Esta novela tan cortita fue muy rompedora, fue publicada en 1774, poco después de Cándido, ya empieza a formar parte del prerromanticismo y es una novela epistolar y consiste en cartas del protagonista de Werther, que es un señor hiperromántico, muy pesado y muy sentimental y que es el desbordamiento del ego, del yo, porque es yo y solamente le importa a él y su respuesta a un amor no correspondido al lote, que es una respuesta totalmente desbordada. Y en cierta manera esta novela no es sino una crítica de Goethe dentro del romanticismo que estaba naciendo entonces, pero a la vez es muy interesante y fue un fenómeno cuando se publicó porque los jóvenes de la época se empezaron a vestir así como aparece Werther en la portada. Bueno, son cosas que pasan y evidentemente no existían todas las novelas que existían en ese momento, pero la existencia de esta novela es la que ha permitido que después aparezcan otras, porque es una de las precursores de las novelas románticas, por ejemplo. La siguiente novela es El romance de Tristán e Isolda. Yo me lo he leído en catalán, El romance de Tristán e Isolda, de Joseph Bédier, pero Bédier no es el autor, sino que lo que hace es recoger las diferentes leyendas y reconstruir la leyenda que a él le parece que se aproxima más a la original, que ya tenemos poemas del siglo XII. Y es una novela que seguramente ya existía dentro de la mitología celta muchísimo antes. Así que es, como veis, uno de los precursores del género de la novela, de los libros que tanto nos gustan. Esta novelización de Bédier fue publicada en 1900 y, como os digo, pues se basa en una serie de leyendas celtas y el protagonista, Tristán, es el ejemplar de la caballería que tan importante era en ese momento en el siglo XII y cómo todo su motivo caballeresco pues se ve corrompido cuando va a buscar a Isolda para que se case con su rey, con el rey Marc, que es su tío, de hecho, y mientras están en el barco beben una poción amorosa que estaba destinada a Isolda con Marc de forma accidental y caen enamorados. Y claro, este enamoramiento es el precursor de su desgracia porque evidentemente Isolda no es para él y hará que traicionen todas sus buenas intenciones. El siguiente libro es La Metamorfosis de Franz Kafka, que es una novela muy corta que fue publicada en 1915. Franz Kafka, como ya os explicaré en la reseña, era una persona muy difícil, muy peculiar, además murió muy joven y esto es una novela corta muy loca, pero que ha influido muchísimo en la literatura y que consiste en que el protagonista, Gregor Samsa, que es quien trae el dinero para toda su familia a pesar de tener 20 y pocos años, porque su padre no trabaja, su madre tampoco, evidentemente, y su hermana es aún adolescente, despierta una buena mañana convertido en un insecto que tradicionalmente en la imaginería cultural pues se ha identificado con un escarabajo. Kafka se caracteriza por unas descripciones hiperrealistas, además en un ambiente que tendría que ser cotidiano, pero que lo rompe precisamente introduciendo este elemento extraño y que te lo crees enseguida por lo bien que está descrito. No se hace pesado porque es muy corto, ya os digo, mi versión pues tiene, aparte de tener una letra grande, tiene menos de 140 páginas y de estas 140, pues no os exagero cuando 50 son de ejercicios y información sobre Kafka y sobre la novela en sí. Desde luego, La Metamorfosis es una buena forma de entrar dentro de la literatura de Kafka, que es cierto que no escribió cosas demasiado largas y tampoco escribió demasiado dentro de la literatura, por lo menos de lo que nos ha llegado, pero es uno de los autores más influyentes de su época. Y ya entrando en el ámbito del cómic, empezamos con Los muertos vivientes de Robert Kirkman, que como ya sabéis estoy haciendo el análisis de todos los cómics que podéis encontrar aquí arriba, comparando la serie de televisión con los cómics y las diferencias y explicando detalladamente qué es lo que sucede en los cómics, aparte de los análisis psicológicos que hacemos con Jorge del canal Last Stand Games. Lo que me he leído en estos 2 meses es sobre todo el arco de los susurradores, aunque todavía no lo he terminado. Son un grupo que dan muy mal rollo. Yo creo que para mí son los que más mal rollo dan precisamente porque no esperas que estén allí, no esperas que un zombie te ataque y te intente matar. Bueno, a ver, entendedme. O sea, un zombie evidentemente que te ataca y te intenta matar, pero que no lo hace con armas, o sea, con un racionamiento humano. Bueno, ya me habéis entendido. El siguiente cómic es Secret Wars de Marvel, que está guionizado por Jonathan Hickman y dibujado por Esad Ribic. El dibujo es una maravilla, Esad Ribic dibuja muy bien, por lo que si a eso le sumamos que el guión también está genial y además la trascendencia que ha tenido
las Secret Wars, especialmente las del 2015, porque aparte de ser un crossover entre las diferentes colecciones, sirve también para reiniciar el universo Marvel y unirlo todo en un único universo como antes de que existiese el universo Ultimate. Y es muy interesante porque evidentemente, o sea, no todo empieza aquí, sino que es algo que se ha ido generando en los últimos, como mínimo el último año, año y medio, porque el arco anterior de los Vengadores es muy importante y dura más de un año, de cómo el multiverso ha ido colapsando, se ha ido destruyendo, que los diferentes universos han entrado en lo que ellos llaman incursiones y que las dos tierras que entran en incursión se autodestruyen y esto produce un colapso. Este crossover empieza precisamente cuando únicamente quedan dos universos, que evidentemente es el universo tradicional de Marvel, el 616, y el universo Ultimate. Esto no es casualidad y es porque estos dos universos han ido destruyendo los otros universos que entraban en conflicto con los suyos. Por eso son los últimos dos que sobreviven. Después de la destrucción de los diferentes universos, el Doctor Muerte, que ha conseguido un poder así increíble de los todopoderosos, ha creado el mundo de batalla que está formado por diferentes trozos de estas tierras que se han ido destruyendo y donde se encontrarán todos los supervivientes. Es importante haber leído el arco anterior de los Vengadores, cosa que yo no hice porque pensaba que como ya sabía muchas cosas de lo que pasaban, pues que no pasaba nada. Se disfruta igualmente, pero evidentemente se disfruta muchísimo más si te has leído el arco anterior de los Vengadores e idealmente el de los Cuatro Fantásticos porque son muy importantes. Y finalmente el último cómic es uno que me gusta muchísimo, que es Skydoll, que es un cómic europeo guionizado, dibujado e ilustrado por Alessandro Barbucci y Bárbara Canepa. Bueno, ellos dos se distribuyen estas funciones. Es un dibujo precioso, como ya os enseñé en la reseña del cómic en sí, que a mí siempre me había llamado la atención y siempre me había querido comprar la colección, y cuando sacaron el integral pues fue un... Ahora ya no tengo excusa porque está todo aquí juntito y es muy bonito y la edición es preciosa. Es una historia de ciencia ficción futurista que sucede en un universo alternativo porque los protagonistas no son hombres o por lo tanto en otra parte del universo, porque ya os digo que no son seres humanos. Es un universo ultra religioso en el que existen papisas y otras organizaciones religiosas, lo que pasa que las papisas son las más importantes, que utilizan el sexo para controlar el universo. Dentro de este universo existen las Skydolls, que son androides en forma de mujer que se utilizan precisamente para satisfacer este tipo de deseos y para ejercer este tipo de control sobre la humanidad. La protagonista, Noah, es precisamente una Skydoll que tiene muchísima más conciencia que el resto de Skydolls con las que convive y por lo que ya en el primer número hará lo posible para escapar de este destino y buscar su propio destino. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. No olvidéis pasaros por las reseñas de todo lo que os haya interesado de este vídeo y nos vemos en el siguiente.